Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios les bendiga en esta hermosa noche. Quiero compartir con ustedes un mensaje en esta hermosa noche y es precisamente el pasaje que he escogido para compartir el sermón que he preparado y está basado específicamente en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que citándolo textualmente dice su palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es de la Reina Valera de 1960. Y bueno, algo que hoy quiero compartir con ustedes, y sobre todo el título que he escogido para esta predicación, es específicamente un título de un canto que yo creo que muchos de nosotros lo conocemos, y es ese canto de Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Y vamos a ir entendiendo de una manera distinta cómo este canto, muchas veces lo hemos escuchado, muchas veces hemos ya incluso tenido la oportunidad de cantarlo en la iglesia, de escucharlo en un CD, muchas nuevas versiones incluso que han salido, americanas y todo esto. Pero hoy lo vamos a entender desde una parte muy especial que Dios nos quiere mostrar, de una manera en la que la podamos entender y sobre todo adherir el texto de este título, de este canto, obviamente basado en Efesios capítulo 2 8 y 9. Y bueno, ese es el título de la prédica. Y quiero comenzar con algo algo de historia, con algo que está muy conocido, y es precisamente el hecho de que un personaje ya hace muchos años, por allá del año de 1517, Martín Lutero, yo creo que muchos de nosotros lo conocemos, pero bueno, Martín Lutero estaba profundamente angustiado por la corrupción que existía, ¿verdad?, en la iglesia de aquellos años del siglo XVI. Y él clavó un documento con 95 tesis. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado y hemos sabido de quién es Martín Lutero, qué fue lo que hizo, pero dentro de estas tesis que él compartía, o de las cuales él no estaba de acuerdo, era precisamente algo que hoy en día estaba basado precisamente en esto que quiero compartir con ustedes, y es precisamente el hecho de que surgieron algún tipo de situaciones dentro de la iglesia en las cuales la iglesia tomara favor o tomara ventaja, ¿verdad?, de todo el desconocimiento de la gente hacia lo que realmente Dios es y hacia lo que realmente Dios nos invita, y es a creer en Él sin tener que hacer X o Y cosa, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, dentro de estas 95 tesis, dentro de unas de ellas encontramos algo que para la iglesia eran las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Es la remisión o el perdón ante Dios de esa pena temporal, y estaba en la Edad Media muy enfocado esa parte. La Iglesia Católica comenzó a emitir incluso certificados de esas indulgencias a cambio de limosnas, a cambio de algo, a cambio de dinero, de donaciones. Entonces se hacían el pago de estas indulgencias y se pagaban proyectos, se hacían iglesias, y bueno, era una manera de ingreso, ¿verdad?, que la iglesia tenía, pero estaban no jugando, sino engañando a las personas con la fe. Estaban haciéndoles creer que al pagar estas indulgencias había un favor a cambio de Dios hacia las personas, hacia las familias que hacían estos pagos. Y una de esas indulgencias o de esos pagos era precisamente el pagar misas específicas, esas indulgencias específicas para el purgatorio, para que una persona, algún familiar, saliera del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Para la teología católica romana, el purgatorio es un estado de purificación temporal para las almas que mueren en gracia de Dios, pero que aún, ¿sí?, están pendientes de algo, ¿sí?, que están pendientes de hacer algún pago.
hablando de pecados. Entonces, Martín Lutero no estaba de acuerdo con esto, y dentro de esas tesis algo que él mencionaba. Y bueno, entendiendo todo esto, les quiero invitar a que juntos vayamos al libro precisamente de Efesios, a la carta, perdón, los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y ahí nos vamos a dar cuenta de algo muy importante y de lo cual voy a hablar muy brevemente en estos 15 minutos, y vamos a ir partiendo cada parte de, valga la redundancia, cada parte de este pasaje, e ir entendiendo qué es lo que realmente Dios nos invita. Y lo voy a repetir, perdón, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, durante muchísimos años el mundo nos ha bombardeado, desde que éramos muy pequeños, en que ciertamente tenemos que realizar algunas cosas previas para que nosotros pudiéramos obtener algo a cambio. Una de las cosas, que es el ejemplo que acabo de dar precisamente de lo que Martín Lutero decía. Pero nosotros desde que éramos chicos también, cuando estábamos pequeñillos, no sé si algunos tuvieron la oportunidad, pero siempre hemos visto que es necesario hacer algo para que algo ocurra. Por cada acción que nosotros hacemos, hay una reacción de eso que hacemos. Y hablando, ahora sí que citando uno de los pensadores más importantes de los antiguos tiempos, que fue Isaac Newton, la tercera ley de Newton es precisamente esto, habla de que cada acción tiene una reacción. Y la verdad es que cuando estábamos pequeños, aquí no nos tocó de que cuando estábamos por ahí siendo chiquillos, que queremos un regalo de Navidad o en nuestro cumpleaños, siempre nos pedían nuestros padres algo a cambio. A veces nos pedían una buena calificación, habernos portado bien, haber hecho la tarea, y siempre cada acción positiva o cada acción buena que hacíamos repercutía positivamente en un regalo, en algo positivo a cambio para mí. Y entonces esa manera de pensar se ha venido fundando en los seres humanos, no solamente en los niños, también en gente adulta, ¿verdad? En el trabajo podemos ver el ejemplo, cuando realizamos buenas actividades, viene un bono, todo eso. Para cada acción hay una reacción. Perdón. Entonces, esto ha sido algo que se implanta en nuestro pensamiento, que se pone aquí, justo aquí en nuestro pensamiento, y de esa manera es que nosotros entendemos y creemos que ciertamente nada es gratis, de que nada de lo cual yo pudiera disponer positivamente para mi vida me lo voy a ganar nada más porque a alguien se le ocurrió y llegó y mira, aquí está. Bueno, hemos escuchado este término de que nada es gratis. Sin embargo, amados hermanos, déjame decirte hoy, en esta noche, que no es así. Realmente si hay algo gratuito, y es esa gracia de Dios, ese amor que Dios nos da, y es ese amor y esa gracia de la cual habla Efesios capítulo 2. La palabra de Dios en la carta de los Efesios nos muestra algo que realmente revoluciona ese pensamiento de que necesito hacer algo para que yo pueda obtener otra cosa positiva en mi vida, y es ese premio de gran valor. A veces no nos sentimos dignos, a veces, y eso es algo que vamos a hablar más adelante, pero esa es la gracia de Dios, inmerecida, porque por gracia sois salvos. Y es en esta parte en la que comienzo a quebrar este pasaje. Por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? La gracia, amados hermanos, de Dios es uno de los conceptos más profundos y centrales en la teología cristiana, y en términos sencillos se define como el amor, el favor y la misericordia de Dios, que otorga al ser humano de manera completamente gratis, de una forma gratuita e inmerecida. Aunque no lo merecías, aunque no hayas pagado, ahí está la gracia de Dios inmerecida, un regalo.
Volviendo al ejemplo de cuando éramos niños, siempre trabajábamos nosotros por algo. Y alguna vez escuchamos esa frase de que nada era gratis. La gracia de Dios inmerecida es gratuita. Gracias a ese amor que Dios puso en nuestro amado Señor Jesucristo, que fue a la cruz por amor, por gracia, y resucitó al tercer día. Y hoy somos libres por medio de ese sacrificio de Jesús. Entonces, la fe, dice la otra parte del pasaje, por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Y una de las definiciones más famosas que encontramos es precisamente en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, donde encontramos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un fundamento sólido sobre el cual apoyan nuestras esperanzas. No es algo que nosotros podamos decir de que ojalá llegara a suceder. No, no, no. Es una certeza de que va a suceder. Esa es la fe, ciertamente. Y hay dos factores muy importantes que entendemos en la fe. El factor número uno lo podemos encontrar en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más conocemos lo que Dios ha dicho, amados hermanos, más crece nuestra confianza en el Señor. Mientras más escuchamos, mientras más leemos, mientras más escudriñamos, más crece nuestro entendimiento de quién es Él, de qué tanto el Señor hace en mi vida, qué tanto me ama, hasta dónde. Y encontramos infinidad de amor en Él cuando escuchamos y leemos. Y aquí es donde se vuelve viva la palabra que dice el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Otro factor es precisamente este pasaje que estamos viendo de Efesios 2, 8, donde menciona que es un regalo. La fe es un regalo, es un don de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, voy a ir a la otra parte precisamente. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, que es lo que acabo de mencionar. Recordando lo que Martín Lutero decía, que se percata, ¿verdad?, de que no era necesario que se emitieran certificados que mencionaran que alguna persona hubiera pagado por X indulgencia para que alguien saliera del purgatorio. No, porque él se daba cuenta precisamente en esta parte de la escritura que era gratuita la salvación, sin necesidad de andar invirtiendo, vaya, sin necesidad de, como cuando éramos niños, hacer algo para que me regalara algo mi papá. No, en este caso es totalmente gratuita. Entonces, esto es lo que vemos. A veces nosotros, amados hermanos, hemos creído en nuestra vida que si realizamos X actividad, nosotros vamos a ser dignos de X regalo, de X recompensa. Amada iglesia, amados hermanos, sin embargo, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es gratuita. Si en algún momento nos hemos sentido que somos ya lo suficientemente buenos como para decir, yo me la merezco, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo creo que pues yo soy digno de recibir la gracia porque ya me la gané. Cuidado, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 10, 12, así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. No, hermano, eso es por gracia, eso es por amor, no es porque nosotros hayamos hecho algo en nuestra vida. No, la gracia de Dios está ahí inmerecida, es un regalo que Él ha dado. Entonces, cuidado. Lo único que nos hace dignos de estar delante de la presencia de Dios es la misma gracia de Dios, porque no es de cada uno de nosotros, es un regalo que Él ha hecho, es don de Dios, que no lo merecíamos. Sin embargo, su finito amor decidió dártelo a ti y dármelo a mí. Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque a veces nos llevamos muchos años pensando, creyendo que si hago X cosa, voy a ser digno. Si cuando yo era niño hacía X cosa, mi papá me regalaba algo, era digno. No. A veces nos pasamos un mar de tiempo, un mar de años, un mar de días, de meses, creyendo que lo que yo llegase a hacer en mis propias fuerzas va a repercutir en una reacción, ahora sí, como decía, de esa acción a esa reacción positiva para mi vida. Pero no se trata de eso. No es así. En este caso no es así. Llevamos
muchas de las veces, muchos años pensando en que yo he pecado, en que yo he hecho esto, no soy digno de estar delante de la presencia de Dios. Esto lo podemos ver de una forma negativa e incluso esto mismo en una forma positiva. Yo he hecho esto y he hecho lo otro, y es no por obras para que nadie se gloríe, que es donde caemos en el versículo 9 de Efesios 2:9. Y estos dos escenarios, el escenario negativo, cuando yo siento que no merezco la gracia de Dios, cuando yo siento que he hecho muchas cosas malas en mi vida y no merezco ni siquiera que el Señor me mire espiritualmente, que su presencia, que su Espíritu Santo me llene, no lo merezco porque he hecho cosas que no son correctas. También para la forma positiva, aplica. Y con esto quiero cerrar. La Biblia nos muestra, amada iglesia, en los evangelios, por ahí nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz. Estaba por ahí nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y había un lado, no sé si recuerda, estaban dos ladrones, ¿verdad? Uno a su izquierda y otro a su derecha. Vemos cómo la gracia de Dios, que estamos hablando, inmerecida, se muestra de una forma especial. De un lado vemos una persona diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y del otro lado vemos a la otra persona que está reconociendo ese estado de que estuvo mal lo que él hizo en este mundo. Y dice: perdónanos, Señor. Le dice, ay, perdón, nos dice este ladrón, le dice, estando al lado de él, le dice: a la verdad nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, ¿sí? Porque hemos hecho actos malos. Sin embargo, también reconoce que Jesús, que estaba ahí, no había hecho nada malo. Entonces él le decía a Jesús, él le decía al malhechor: Cristo le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amados hermanos, este pasaje y este momento en el que el malhechor entiende de que él realmente había hecho cosas malas, en que él realmente merecía estar ahí, voltea a ver a Jesús y él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amados hermanos, es el acto de fe más grande que podemos ver, porque el malhechor nunca había visto. La Biblia no nos dice que el malhechor vio milagros con sus propios ojos. No, él estaba ahí viendo el peor momento de Jesús en la cruz, pudiendo hacer el milagro. Todos sabemos que pudiendo el Señor bajarse de ahí sin ningún problema y derrotar, y nosotros sabemos el poder de nuestro Dios. Sin embargo, decidió quedarse ahí, no hacer nada, padecer para resucitar al tercer día. Y eso lo vio el ladrón. Él no estaba viendo un milagro ahí con sus propios ojos. Obviamente nosotros sabemos que era un milagro lo que estaba sucediendo, pero él no lo vio así, y aún así decidió creer. Aún así decidió aceptar ese amor de Cristo. El Señor le dice más adelante, le dice el Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este es uno de los actos más grandes que podemos ver. El malhechor, una persona que se equivoca, que en algún momento hizo cosas malas, y de eso de lo que estaba hablando hace un momento, que a veces sentimos que esas cosas negativas que he hecho en mi vida no van a repercutir para que yo pueda acercarme a la presencia de Dios. Pero no es así, porque la misericordia, la gracia, ahí está. Es un don, es un regalo de Dios. Entendiendo esto, hermanos, les invito a que podamos tener esa fe como la del malhechor, a que podamos tener esa fe y convicción de que por medio de la fe y que por medio de esa sublime gracia somos salvos. A diario a veces pensamos que es tarde, que ya no hay tiempo para mí, como este malhechor, pero poder acercarme a Dios y vivir
como parte de esta fe, de este don de Dios. Sin embargo, hoy te puedo decir, amada iglesia, amado hermano, que no es tarde. Estamos a tiempo de decir lo que el malhechor dijo: ciertamente no soy perfecto, Señor Jesús, perdóname. Les invito hoy, amada iglesia, a que creamos esto. Oremos al Señor y entendamos que es un don de Dios, la gracia que hemos recibido, inmerecida, gratuita, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aceptemos este regalo de Dios. Oremos.